presentes, por favor, sentarse más adelante. Eh, no se intimiden, que son humanos que están ahí también al frente. Así que no pasa nada, pueden pasar más adelante. Nada, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta puesta en circulación de la memoria del Seminario Internacional de Migración, Remesas y Desarrollo. Permítanme en primer lugar saludar a la mesa de honor, al distinguido viceministro de Planificación, el señor Luis Madera, a nuestro director ejecutivo, el doctor Wilfredo Lozano, a Reina Bartolomé, nuestra querida investigadora del Departamento del DIEN. Recibámosles con un fuerte aplauso, por favor. A la comunidad universitaria, sociedad civil, demás amigos, compañeros, amigos de la prensa que nos están viendo de manera presencial y virtual, gracias por su grata presencia en este día. Vamos a iniciar inmediatamente con unas palabras de quien coordinó este primer seminario, que es la señora Reina Bartolomé, que es analista de investigación de nuestro Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de Migración. Hola, buenas tardes, estimados todos. Bien, desde el año pasado, el Instituto Nacional de Migración ha puesto en marcha un programa de seminarios internacionales diseñado con el fin de fomentar el diálogo entre expertos y hacedores de políticas públicas. Estos espacios de intercambio facilitan la discusión de temas actuales sobre migración a partir de diversos abordajes, perspectivas teóricas y disciplinas. Asimismo, esta plataforma constituye el escenario ideal para la presentación de estudios empíricos que propicien una mejor comprensión sobre el tema migratorio. El programa de seminarios internacionales sitúa la migración a 3 niveles. Primero, como un fenómeno global con implicaciones tanto para los países receptores como expulsores de migrantes. Desde una perspectiva regional, que muestra las dinámicas actuales y a nivel local y su relación con el fenómeno global. Es decir, cuán semejante o diferente es la realidad de nuestro país con las situaciones respecto a lo que se observa internacionalmente. Esto al mismo tiempo implica conocer nuevos abordajes del fenómeno que puedan ser adoptados como buenas prácticas, incluso de otras regiones diferentes a la latinoamericana y el Caribe. Si bien la experiencia misma de los seminarios es enriquecedora para los participantes, su alcance no se limita a las ponencias y debates. También implica generar conocimiento que sirva de base a los hacedores de políticas migratorias para brindar soluciones efectivas al ordenamiento migratorio, la integración de los migrantes a las sociedades de acogida y la retroalimentación con las sociedades de origen, de manera que estas políticas coadyuven al desarrollo y funcionamiento integral de nuestros países. En sentido general, este programa de seminario cumple con varias funciones. Primero, fomentar el diálogo en temas relevantes en materia migratoria, generar sinergia entre las instituciones gubernamentales, organismos internacionales y la academia, ayudar a establecer nuevos canales de cooperación regional y local, servir de base para las investigaciones e identificar buenas prácticas internacionales. Luego de un arduo esfuerzo de coordinación entre diversas instituciones públicas, privadas, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central de la República Dominicana,
En octubre de 2021, el Instituto Nacional de Migración logró impulsar su primer seminario con el tema Migración, Remesas y Desarrollo, que resultó ser un tema idóneo a partir de la pandemia por COVID-19 y sus efectos a nivel global. En un momento en el que las remesas desempeñaron un papel fundamental en las economías de muchos países de América Latina y el Caribe, como es el caso de la República Dominicana. Este espacio fungió como plataforma para reunir a especialistas nacionales e internacionales que lograron conectar la tradicional relevancia de las remesas hacia los países productores de migrantes, sus posibles implicaciones al desarrollo regional y local y lo acontecido con el comportamiento de las remesas durante y después de la situación generada por el coronavirus. Asimismo, este primer seminario sirvió para fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar los canales de comunicación entre las diversas instituciones. Como muestra de ello, el día de hoy nos encontramos reunidos para la puesta en circulación de la memoria del primer seminario internacional sobre migración, remesas y desarrollo, que recoge las intervenciones de los especialistas, las autoridades participantes, así como los debates generados en el evento. Dando continuidad a este programa de seminarios, en septiembre de este año, logramos nuestro segundo seminario con el tema La migración laboral en América Latina y el Caribe, donde nueva vez se reunieron expertos en política laboral, migración, de varios países y organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. La memoria de este seminario será puesta en circulación en el primer semestre 2023. Respecto a las actividades en torno al tema de migración, queremos adelantarles que este próximo jueves 10 de noviembre efectuaremos un intercambio de conocimientos México-República Dominicana sobre la gestión de políticas migratorias con énfasis en el flujo de nacionales mexicanos y dominicanos hacia el exterior. Muchas gracias. Gracias, Reina, por tus palabras. Brevemente puntualizar algunas cosas. En primer lugar, recalcar que esta iniciativa de espacio de diálogo de seminario internacional ha sido una iniciativa de nuestro director ejecutivo, el señor Wilfredo Lozano, donde busca este debate no solamente a nivel nacional, sino internacional, de generar conciencia, y no solo conciencia, sino conocimiento para que sirva como una base de poder generar algún tipo de instrumento para la gobernanza migratoria ordenada y segura. En ese mismo sentido, señalar brevemente lo que decía Reina, que se mencionó en aquel seminario el caso de República Dominicana y de cómo había una conexión con la diáspora dominicana y su país de origen en esos efectos de pandemia donde hubo mucho desempleo y en vez de haber una reducción de remesa, al contrario, hubo un aumento. Y eso es, creo que es súper interesante haber hablado de esa parte. Y para puntualizar ya, el último punto es que la idea es que estos seminarios internacionales sigan haciéndose año tras año. Ahora vamos a continuar con la presentación de la memoria que estará a cargo del señor, nuestro querido viceministro de Planificación, Luis Madera. Pero antes de cederle la palabra, permítanme un breve momento de presentar un resumen de su hoja de vida. El señor Luis Madera es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Economía Aplicada, Políticas Públicas y Desarrollo y una especialidad en Análisis Estadístico, Análisis Demográfico. Cuenta con varios cursos y diplomados relacionados al desarrollo sostenible y a la producción de análisis de información estadística y economía social. Fue director de Estadística Económica de la Oficina Nacional de Estadística, coordinando la implementación del Directorio de Empresas de Encuestas Nacionales de Actividad Económica, el índice de costo de construcción de vivienda, el índice de precio al productor, el índice de precio al minorista, entre otras cosas. Es experto nacional en desarrollo sostenible. Entre 2017 y 2018 fue coordinador técnico de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, cuando se sentaban las bases institucionales y políticas para la definición de la ruta a seguir
para la aceleración y monitoreo de los ODS en el país. Fue director de análisis económico del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y ha impartido docencia de fundamento de economía y desarrollo económico de la carrera de economía en la Universidad Católica de Santo Domingo. Así que con ustedes recibamos con un fuerte aplauso a nuestro viceministro Luis Manuel. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Ha sido un día largo hoy. Primero agradecerle a don Alfredo, a Reina, a Germania, a todo el equipo por la invitación aquel día a comentar, ¿verdad? Algunas de las presentaciones que se hicieron y por la diferencia de invitarnos también en esta tarde a un poco a hacer un resumen de lo que sucedió en ese taller. Que para mí de manera personal y como Ministerio de Economía yo creo que fue bastante interesante y que nos despierta tareas que tenemos pendientes. Una de ellas, y más adelante comentaré sobre ello, es cómo hacer que este conocimiento se transforme en política pública. Yo iba a decir esto al final, voy a comenzar por el final. Lo que me dejaba ese día, y lo comentábamos con Germania, era cómo hacemos para que esto entre en la política pública. Es decir, ahí en ese evento se hablaron de datos tan importantes de la población que tienen las remesas, que es uno, digamos, de las consecuencias de las migraciones, ¿verdad? De las consecuencias positivas, si alguna tiene las migraciones, uno de ellas es las remesas. Y en un país como el nuestro, que las remesas forman una parte tan importante, digamos, después del turismo es la segunda entrada de divisas en el país, incluso antes de la zona franca, entonces sumamente importante. Y si eso lo llevamos a cuando se dio ese taller, y una de las presentaciones era justo sobre eso, sobre el impacto de las remesas en el momento de la pandemia, pues con mucho más razón. En ese momento, las remesas significaron para nuestro país un contendor de la pobreza. O sea, nosotros contuvimos 2 puntos porcentuales de la pobreza asociados a las remesas en los hogares. De manera que fue un punto sumamente importante en ese momento. Pero el tema es cómo hago políticas públicas a raíz de eso. Yo creo que eso es el tema que deberíamos reflexionar hoy y a partir de todo este tiempo. En ese momento yo decía que el tema de las migraciones está en todas nuestras vidas y todos los días. Yo creo que ahorita hablábamos que negar la necesidad, negar la existencia de las remesas es torpe, porque la verdad que tenemos las migraciones, digamos, en todo. Yo particularmente en mi vida lo decía ese día, cuando leía de nuevo las memorias recordaba todo lo que dije ese día. Y yo tengo las migraciones y las remesas en toda mi vida. Yo soy bisnieto de inmigrantes libaneses, de parte de mi mamá, y mi bisabuelo nació en un barco en Puerto Príncipe, trayendo madera para los negocios de madera. Pero luego yo crecí por un negocio de fabricación de ladrillos, donde el 80% de los empleados eran inmigrantes haitianos. Luego yo trabajé en ese negocio y recordaba muy bien cómo ellos trabajaban, incluso nos decía, patrón, así decían, no nos paguen, nada más tráiganos la comida y guárdenos a los 3 meses el dinero para llevarlo. Y a los 3 meses yo le llevaba, yo le hacía una compra los viernes. Le daba 200 pesos para jugar numerito en la banca, era lo único que me pedía. Y luego entonces a los 3 meses su dinero, ellos se iban, duraban una semana y a la semana regresaban. Y eso ahí militarmente, ese trabajo. De manera que ahí de alguna manera uno va viviendo y conviviendo con la migración y con la remesa al mismo tiempo. Pero yo tengo una hija, mi primera hija vive en Estados Unidos, nacida de mi primera esposa, que es una dominicana neoyorquina. O sea, que ahí gracias a la migración también yo conocí a mi primera esposa y tengo mi primera hija. Y hoy ella vive en Estados Unidos y estudia economía en la Universidad de Estados Unidos y todas las cosas. Entonces, ¿cómo uno negarse a las oportunidades que tienen? Pero mi tío, que era mi segundo papá, con quien yo empecé a trabajar en negocio de ladrillo, quebró su negocio y tuvo que irse a Estados Unidos como un inmigrante, a ser taxista en Nueva York, porque no terminó sus estudios ni nada. Pero he echado a su familia adelante y mis primos, que son de segunda generación, hay uno que es psicóloga, uno es analista financiero, el otro es ingeniero electromecánico en Estados Unidos y tienen una vida profesionales allá
O sea que yo creo que he visto, digamos, mucho el tema de la migración y el tema de las remesas. Y yo creo que, así como yo, todos aquí, yo creo que conocen mucho las remesas y las migraciones y el tema de las remesas. Y de eso trataba el taller. El taller trataba de esas presentaciones que tenían que ver, había una presentación muy buena que hablaba de las remesas y cómo esas remesas contuvieron la pobreza en este país y en otros países. Y en el caso dominicano, evidentemente, como decía, fue importantísimo. Yo creo que hay que profundizar en el estudio de ese fenómeno, cómo las remesas realmente pudieron contener bastante la pobreza generada por la pandemia y cómo uno puede, digo yo, hacer políticas para que esas remesas que en ese momento contenían pobreza coyuntural puedan convertirse quizá en inversiones que puedan impulsar bienestar y disminuir, digamos, la pobreza estructural. Que no sea nada más remesas para la subsistencia, sino también remesas para la generación de valor, que, que es de lo que habla el programa de gobierno, del que voy a hablar un poquito más adelante, pero que lamentablemente nos falta mucho por cumplir de ese programa, de esa política de la diáspora. La otra de las presentaciones, pues, nos hablaba bastante de la bancarización de las remesas y cómo la bancarización de las remesas pues, puede generar dos efectos. Uno, viabilizar esas remesas que se convierten en verdad en combate de pobreza para las personas, pero también bancarizarlas. Inmediatamente tú bancarizas a la persona que recibe las remesas. Y por ahí tienen pues, bastante elementos y apoyos para poder generar pues, riqueza, generar también empleos y en esas presentaciones se veía pues ese fenómeno. Ese es uno de los temas que tenemos en el programa de gobierno. Sin embargo, hay pocas políticas que uno pueda ver que de verdad se estén ejecutando en ese sentido y creo que una de las deudas importantes que tenemos. Y el otro elemento que se veía en el taller era el desplazamiento de las migraciones y se hacía un acercamiento bastante importante al caso venezolano, como en Venezuela hace 20 años era el receptor neto de las migraciones de la región y cómo hoy se ha convertido en el principal expulsor de migraciones. Y obviamente la dinámica de remesas, pues cómo ha cambiado, ¿verdad? En un momento de salida y en este momento también de entrada. Y nos llevaban a la reflexión de la solidaridad incluso que hay en el proceso, digamos, de las migraciones y el impacto de esto en las remesas. Yo quisiera concentrarme en tomar esos temas. Ya verdad que cuando yo escuchábamos las presentaciones, encontrábamos una similitud tan grande con el programa de gobierno y las propuestas que trae el programa, que se convirtió luego en una política priorizada, la política de diáspora, pero al mismo tiempo me dejaba el sinsabor de que todavía no hemos implementado muchas cosas de esas que tiene el programa de gobierno con respecto a las migraciones y de manera particular con respecto a las remesas. La primera política o primer programa, digamos, que plantea el programa de gobierno es que la mejor lucha la mejor política para la migración y las remesas es evitar la migración. Y la migración se evita a través de buenas políticas públicas. Un migrante es un fracaso del sistema de las políticas públicas. O sea, cada vez que un joven no ve su futuro aquí y tiene que emigrar, como migró mi tío a Estados Unidos, obviamente es un fracaso, digamos, del sistema. Y yo creo que hay que trabajar más fuertemente en mejorar las políticas educativas, las políticas de empleo, las políticas de distintos temas para que la persona pueda encontrar arraigo en su país y no vivir, digamos, ese drama que se vive cuando tú tienes que dejar tu tierra, tu familia, porque no tienes aquí, porque tu mejor decisión fue entender que tu futuro estaba en otro lugar. Y yo creo que la articulación de políticas nos puede llevar a mejorar, digamos, esa parte de tratar de evitar que tu población joven pues quiera migrar. Pero la migración existe y las remesas existen, entonces hay que trabajar con ellas. Y el segundo elemento es cómo tú integras entonces las remesas y cómo integras la migración al desarrollo nacional. Hasta ahora creo que las remesas sobre todo han servido para la subsistencia. Pero ¿por qué no podemos tener también inversión, digamos, desde la diáspora en tema de desarrollo? Estamos trabajando ahora en un plan integral un marco integral de financiación para el desarrollo,
Y por lo general tú hablas ahí de cooperación internacional, hablas de financiamientos multilaterales, hablas de presupuesto nacional, pero hay luego una serie de acápites que son, digamos, nuevas fuentes, digamos, alternativas. Y una de ellas que estamos tocando es el tema de la inclusión de los migrantes dominicanos, de los emigrantes dominicanos y el financiamiento para el desarrollo a partir de las remesas. Y a eso obviamente le falta mucho estudio, falta mucho análisis, y yo creo que una tarea a seguir acá, digamos, desde la comunidad de investigación y desde acá, desde el instituto, creo que es cómo estudiar esa posibilidad de que efectivamente las remesas puedan pasar, digamos, de la parte de la subsistencia nada más a impactar más el desarrollo, digamos, las infraestructuras y demás. Yo creo que hay una muy buena oportunidad en ese sentido que debemos explotar. La tercera hipótesis, digamos, del programa de gobierno tiene que ver con la bancarización de las remesas, que justamente se tocaba en uno de los temas del, del taller, pero que nos falta ahí también bastante por trabajar, y hay que profundizar en ese tema. Y finalmente el tema de los servicios consulares, mejorar los servicios consulares. Podríamos decir que la mejora de los servicios consulares y la bancarización de las remesas son las únicas que al menos tienen, si tú rastreas los planes institucionales del Estado, si rastreas el presupuesto nacional, son las únicas dos que tienen algo. Todavía nos falta mejorar bastante en ello, pero son las únicas dos que tienen algo. Pero yo creo que digamos, para hacer justicia a lo que hacen nuestros emigrantes por nosotros, en lo que más deberíamos trabajar es en la integración de los migrantes al desarrollo. Y yo creo que ahí falta mucho por aprender, por estudiar, y creo que sería un gran aporte que se pueda hacer desde acá para que efectivamente pudiéramos lograr eso que se plantea en el programa de gobierno, pero que no se ve una política, no hay programa. Yo no conozco programas realmente que se estén trabajando en camino hacia eso. Y yo creo que si una gestión de gobierno puede dejar un cambio, puede dejar un legado en ese sentido, creo que puede caminar hacia allá. Y finalmente yo creo que en general es una tarea de todos, y fue con lo que comencé. Y quizás dejo la pregunta aquí sobre la audiencia. ¿Cómo hacemos para que estas investigaciones pasen a formar parte de las políticas públicas? A mí me toca la tarea ingrata de tratar de coordinar las políticas públicas del Estado. Digo ingrata porque cada vez yo los lunes me despierto y oigo que alguien se saltó con un nuevo programa de no sé qué, de no sé cuánto, y no sé dónde carajo fue que sacaron eso. Entonces, o cuando tú escuchas que este gobierno se improvisa, que no planifica, digamos, en las redes, tú dices, caramba, yo tengo mucho tiempo trabajando en el Estado y sé que hemos hecho un gran esfuerzo en tratar de coordinar las políticas públicas, pero la verdad que nos queda mucho. O sea, hay mucha laboriosidad, pero creo que nos falta mucha coordinación. Y sobre todo, cómo diseñar políticas públicas de calidad, políticas públicas basadas realmente en la identificación de un problema y en elegir la mejor propuesta. Y para eso tenemos que aliarnos con la academia, con este tipo de instituciones, para que este conocimiento que ustedes producen, entonces se pueda transformar en soluciones de política. Históricamente hay alguna situación, yo no sé de quién es la culpa, si es que las autoridades políticas no entienden la academia o la academia no le sabe explicar a las autoridades políticas. Lo que de verdad existe es una disociación, lamentablemente, donde no se traduce necesariamente eso en políticas públicas. Y yo creo que este tipo de encuentros, estos talleres que se hacen, deben servir de insumo para ello, y deberíamos en ese marco buscar cómo convertir esto en políticas públicas para la diáspora, para las migraciones, que no sea solamente el tema del control migratorio, sino cómo integrar la migración al desarrollo de los países que expulsan y de los países que reciben las migraciones, porque efectivamente yo creo que hay una gran oportunidad ahí que trabajar. Entonces, agradezco nuevamente al instituto y la invitación, ¿verdad?, de estar acá. Estaremos siempre ahí a la par y repito, dejo la pregunta porque no quisiera que mi presencia sea de gratis, sino quiero llevarme ideas de cómo hacemos para que las políticas estos estudios puedan integrarse a las políticas. O sea, hay una política priorizada que es por la política de diáspora, pero tal vez yo no vi o no sentí el instituto sentado cuando estábamos discutiendo las políticas de ese. Yo creo que ahora hemos estado llevando el mensaje a los demás funcionarios de que estamos, a este gobierno le voltearon el reloj de arena ya. Entró en su segunda etapa, en su última vuelta. ¿Qué vamos a hacer en cada política para dejar algún legado?
¿Cuál es el legado que voy a dejar en política migratoria? ¿Cuál es el legado que voy a dejar en política de diáspora? Que tan valientemente lo puse como una de las 32 políticas de gobierno. Pero que al ritmo que vamos, la verdad que no sé qué tanto vamos a dejar. Entonces yo creo que es un buen momento para ponernos de acuerdo y ver qué es lo que vamos a apuntar en esta segunda mitad de gestión para poder dejar algún legado. Y yo creo que debe comenzar por un buen análisis que debe salir, digamos, de la integración de gente como ustedes al diseño de las políticas públicas. Gracias, don Wilfredo, y gracias a todos ustedes por escucharme un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por sus palabras. Luis siempre ha sido una persona muy dispuesta y siempre ha estado comprometido con lo que hace. Yo recuerdo, quizás él no se acuerde de esto, pero allá en el año 2014, cuando él sustentaba el puesto de director de Estadística Económica en la ONE, yo estaba en otra institución estatal y se me exigió que buscara una persona de esa área para exponer un tema relacionado. Y el jefe que tenía en ese momento me exigió que no fuera un técnico, sino que fuera personalmente Luis Madera. Yo en ese momento estaba vuelto un poco preocupado, porque yo decía, wow, hablar con una persona así, no tenía, digamos, una relación directa. No conocía en ese momento quién era Luis Madera. Y bueno, llamo a la ONE, hago el intento y me comunican directamente con él. Cuando hablo con él fue muy grata y sorpresiva mi experiencia, porque me recibió de manera telefónica muy amable y fue dispuesto, inclusive fue a la actividad a la cual se me exigió. Y desde ahí en adelante he visto que en su trayectoria, cada vez que está en un podio, siempre está comprometido y siempre está dispuesto a dar lo mejor y a aportar. Así que gracias, Luis, por esta gran participación. Rescatar brevemente de lo que decía Luis en cuanto a las políticas públicas, y es básicamente esta idea de tratar de tener lo mejor posible en el país para que los jóvenes no se vayan. O sea, no que no se vayan porque no quieran irse, porque sabemos que hay muchas aristas de la migración, sino que si una persona decide irse, sea por otras razones que no sean las cuestiones básicas, llámese educación, salud y oportunidades de empleo. Con esto yo cierro esta idea que Luis agarra aquí de lo que fue este primer seminario de migración, remesas y desarrollo. Y le doy paso a nuestro director ejecutivo, el doctor Wilfredo Lozano, que tiene una palabra de cierre. Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo a Luis su intervención, que como siempre es inteligente y aguda. Este instituto tiene una característica rara. Sus reuniones son pequeñas, casi nunca graban las discusiones, pero ellas son muy buenas, son inteligentísimas y nos perdemos eso. Pero bueno, yo más que cerrar voy a abrir ciertas preocupaciones. En parte que me la suscita la intervención de Luis. Yo me coloco exactamente en el punto donde él termina. No voy a hacer el halago de las iniciativas, de hacer seminarios una vez al año, etcétera. Todo eso, como decía mi amigo Emilio Cordero Michel, las ideas buenas, como los libros buenos, se paran solos. No hay que agarrarlo. Este es un mundo paradójico. Un mundo que, por un lado, cada día abre más sus economías. Pero al abrirlas, las hace más interdependientes. Sin embargo, en ese mundo, lejos de lo que se pensaba originalmente cuando se comenzó a hablar de la globalización, los estados nacionales se han fortalecido, en el sentido de que han acentuado el celo nacionalista y de alguna manera entonces asistimos a una dualidad. De un lado, un mundo cada vez más interconectado, más interdependiente, cada vez más un solo mundo. Pero por el otro lado, un mundo fragmentado, con múltiples conflictos y dificultades, donde
las identidades luchan por sobrevivir. Y es en ese mar donde entra la idea de Luis, en el sentido de que de su preocupación por el desarrollo. Y yo diría que la pregunta que tenemos que hacernos es, en ese mundo que tiene esa tensión, ¿cuáles son los límites de la idea del desarrollo? ¿Hasta qué punto podemos seguir hablando de desarrollo? ¿Hasta qué punto no estamos asistiendo a otra cosa que aún no sabemos definirla? Pero esa es una preocupación que está en el fondo de la angustia de Luis, porque de un lado se nos van nuestras mejores manos, de nuestros mejores cerebros, y por otro lado cada vez nos hacemos más dependientes de ellos mismos. Es un tema fascinante que abre la discusión de Luis. Ahora, y la dejo suelto esa bola, ahí se las dejo a ustedes. Pero hay otro tema. Hace como 20 años, y yo soy aquí el más viejo de todos ustedes. No, usted no es, no soy yo. Yo solo tengo cara de jovencito. Hace más de 20 años, en Flaxo, con Alejandro Portes, que en ese momento él estaba en Johns Hopkins, ahora está en Princeton, llevamos a cabo un estudio de lo que quiere Luis que se hagan hoy aquí. Fue un estudio sobre el potencial empresarial de los dominicanos ausentes, en esa época se le decía así. Fue un estudio muy interesante y hace ese tiempo descubrimos que en ciernes había toda una economía empresarial oculta en la inmigración. Cada vez más, muchos emigrados no solo enviaban remesas, sino que también enviaban un capital productivo, generaban negocios, se metían en el negocio inmobiliario, tenían pequeñas empresas, etcétera. Ese es un mundo muy interesante. Revela esa interconectividad que con la que originalmente comencé yo a hablar. Sin embargo, queda otra pregunta y con esto termino. Los estudios clásicos sobre las grandes corrientes migratorias revelan que al principio de las grandes oleadas que llegan a los italianos, los alemanes, los irlandeses, los italianos que fueron a Estados Unidos, hacían lo mismo que hacen los dominicanos. Enviaban muchas cartas, enviaban dinero, con una lentitud que ahora no se tiene, porque ahora tenemos bancos interconectados, tenemos teléfonos celulares, etcétera. Y eso poco a poco tendía a caer, hasta que finalmente la segunda, la tercera generación de italianos, de irlandeses, etcétera, se alejaban del mundo original que los expulsaba, hasta que rompían sus lazos, mantenían ciertas conexiones. Por ejemplo, los italianos, el que conoce la pequeña Italia de Nueva York, sabe que todos los años se hace la procesión, a la Virgen se le pone sus pesos, etcétera, pero ya son gringos. Tenemos que irnos acostumbrando a la posibilidad de que con el tiempo esos dominicanos que todavía mantienen esos lazos tan fuertes, sus hijos y los hijos de sus hijos rompan esas conexiones con el país. Y eso plantea un problema. Nos obliga a repensar la idea de la remesa. El Estado dominicano y con él los gobiernos que lo conducen, y en eso no está exentuado. Y aunque seamos cómplices de ese gobierno, él y yo, se ha acostumbrado a la idea de que la remesa es como una especie de maná que viene gratis
y bueno, estar ahí siempre. Y nos resuelve muchos problemas que no podemos resolver productivamente aquí adentro. Pero la idea que acabo de decir nos obliga a preocuparnos. Porque si no es así, y si no es así, y si finalmente la remesa, como todo fenómeno social, es histórica, o sea, tiene un comienzo y un fin. Los estados no quieren ni por asomo pensar en eso, pero tenemos las sociedades que acostumbrarnos a pensar en eso. Lo dejo ahí, dejo ese reto que concluye con la idea de Luis, en el sentido de que tenemos que hacer un esfuerzo por pensar la remesa más que como solución, como una posibilidad del desarrollo. Pero eso hay que construirlo, pero eso necesitamos traducirlo en políticas efectivas que se encaminen a enfrentar esos retos de un mundo que todavía no terminamos de conocer bien. Yo lo dejaría ahí y diría que ese libro es un granito de arena en ese camino de incertidumbre. Bueno, los dejo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Eso me recuerda una experiencia de un intercambio que tuvimos con investigadores del Instituto de Migración de la Universidad Autónoma de Madrid, donde uno de los investigadores líderes decía, no me gusta el término segunda, tercera y cuarta generación, porque hasta qué punto dejan de ser inmigrantes. O sea, ya son gente, como decía el doctor, nacieron ahí, se criaron ahí, no conocen el país de origen de sus descendientes. Entonces llega un momento en que eso se rompe realmente. Así que nada, muchas gracias por sus palabras. Cerramos con esta actividad dándole las gracias a todos por su participación de manera presencial y virtual. A los que están de manera virtual, muchas gracias. A los que están de manera presencial, les pedimos que nos acompañen unos minutitos, que vamos a tener un pequeño brindis acá. Muchas gracias.